bajo la tierra. No me gusta recordar esto. Durante años lo dejé guardado como una piedra en el estómago y aprendí a vivir con su peso para no volverme loco. No soy dado a fantasías ni a las explicaciones fáciles. Cuando ocurrió, yo tenía 26 años y trabajaba como topógrafo para una empresa que trazaba el derecho de vía de una línea eléctrica en la Sierra de Durango. Era 1994. Llevaba un mes recorriendo veredas, midiendo con la estación y el nivel, durmiendo en la caja de la camioneta o en cuartos prestados por gente generosa. Todo era cansancio, polvo y silencio. Y luego apareció el pueblo. En los mapas viejos figuraba como Santa Aurelia del Barrial. En los recientes no existía. Una línea punteada marcaba un camino que se desvanecía entre arroyos secos. El capataz me pidió confirmar si había habitantes para negociar paso y anclajes. Fui solo. La sierra se iba cerrando, los cerros se pegaban entre sí, y el cielo parecía el techo de una habitación baja. Cuando apareció la torre de una iglesia sin cúpula supe que había llegado. La plaza era un rectángulo desnudo con un árbol seco. 3 casas tenían humo. Las demás eran bocas abiertas. No quise molestar a nadie. Dejé la camioneta junto al kiosco derrumbado y caminé con la libreta. Las paredes de adobe mostraban líneas horizontales como estrías, marcas de antiguos niveles de humedad. En algunos patios vi agujeros circulares tapados con piedras como pozos clausurados. Un perro sin dueño me siguió un rato y luego se quedó mirándome con el mismo cansancio del paisaje. En la escuela, una puerta resistía con una tabla cruzada. Había en el aire un olor a tierra mojada donde no había llovido. Era un olor frío. A la distancia sonó una lámina suelta y luego nada. Una mujer mayor salió a un umbral y me miró sin curiosidad. No hablo de ojos hostiles. Era peor. Eran ojos resignados a ver lo que sea que pase. Levanté la mano para saludar desde lejos. Me hizo un gesto breve con la barbilla, como quien recuerda una instrucción que repite desde hace años. Me fui. No quería entrar en sus patios ni forzar conversación. Tomé unas referencias con la brújula, apunté coordenadas aproximadas, medí la distancia desde la torre a un montecillo. Decidí acampar esa noche, porque volver por la brecha con la luz cayendo era más peligroso que quedarse. Armé la colchoneta en la caja, comí pan con frijoles fríos, lavé la cara en una cubeta. La tarde se puso naranja un segundo y luego quedó un gris que parecía salir del suelo. El perro se había ido. El silencio del cerro no era silencio de campo. No se oía grillo, no se oía pájaro. Solamente mi respiración y el metal tibio de la camioneta cuando se contraía. Entonces sonaron los golpes. No eran metálicos. No eran de madera. No eran de piedra chocando con piedra. Eran golpes sordos, como cuando uno palma una costra de barro. 3, pausa. 3, pausa. 3, más cerca. Pensé en un animal cavando. Pensé en niños jugando a asustar. Pensé en raíces que se acomodan. Me obligué a pensar muchas cosas. Encendí la lámpara de mano y caminé hacia el sonido. Venía desde una esquina de la plaza donde el suelo se hundía, como si alguien hubiera quitado un plato bajo un mantel. Había allí un brocal tapado con tablas y encima, cruzadas, 2 vigas. Entre las tablas se filtraba un hilo de aire más frío que la noche. El golpe volvió a sonar, y esta vez sentí el eco en la palma de la mano que tocaba una viga. El eco no subía. Se hundía. Me incliné para mirar por una rendija. Apenas vi negro, una negrura espesa con brillos mínimos, como el polvo que flota cuando entra un rayo de luz a una bodega. Quise pensar que eran insectos. El olor a tierra húmeda tenía una nota agria, como de fósforo apagado. Cerré la lámpara y me quedé quieto. En la oscuridad se entendía mejor el ritmo.
No era cualquier ritmo. Era como un intento de orden. 3 golpes, 2 golpes, 1, 3 otra vez. Conté sin querer. El corazón me saltaba despacio, pero los golpes no lo seguían. Tenían su propio latido. Me alejé con la lámpara apagada y tropecé con algo que crujió y olió a polvo viejo. Era un costal lleno de calorías. Vi más costales a un lado, apilados con desorden. Me dolió entender que no eran para la pintura de una pared. Los agujeros sellados en los patios no eran pozos de agua. En ese mismo instante, desde la otra esquina de la plaza, se movió algo. No puedo decir que vi personas. No lo eran. Era una columna delgada de polvo que parecía tomar forma al avanzar. Pasó entre el kiosco derrumbado y el tronco del árbol seco sin desviarse. Detrás venían otras 2 y luego 4, todas con el mismo paso. Atravesaron el patio de la escuela como si los muros siguieran completos y se alinearon en filas. No me miraron. Nadie mira cuando repite algo que ya hizo demasiadas veces. Yo estaba de pie en mitad de la calle, con la lámpara apagada, sintiendo que la noche era una manta pesada puesta con cuidado sobre el pueblo. Las formas se detuvieron y se disolvieron con la misma tranquilidad con que habían aparecido. Volví a oír los golpes, ahora en otra dirección, detrás de la iglesia. Fui hacia allá. Encontré otro brocal tapado con la misma solución de tablas y vigas. El suelo alrededor estaba hundido en un óvalo grande. En el costado de la torre, al pie de la escalera, había marcas de dedos en la cal, como si alguien hubiera presionado con la mano abierta antes de que secara. No supe cuánto tiempo estuve ahí. La noche no avanzaba. De pronto sentí frío en la nuca, un frío tan concentrado que me dio náusea. Caminé sin correr hasta la camioneta. No quise entrar en la caja. Me senté en el suelo, apoyado en la llanta, y me cubrí con la chamarra. Me dormí con los ojos abiertos como se duerme uno a veces en los hospitales, a ratos, pegado al ruido de fondo. Soñé con mi libreta. Soñé que pasaba páginas y en cada página había círculos dibujados, y en cada círculo una cruz, y debajo de cada cruz 3 pequeños puntos. Me desperté cuando el primero de los gallos cantó en un cerro que no vi. Quise irme en ese momento, pero la brecha aún era una trampa. Aguardé la primera luz. Una de las 3 casas con humo estaba abierta. Un hombre viejo puso un balde de agua junto a su puerta y se puso a barrer el polvo que el viento no trajo. No me miró. No preguntó nada. No hizo falta. En el mundo hay palabras que no cambian nada. Subí a la camioneta y emprendí el regreso. En el primer crucero donde la brecha se encuentra con la carretera había una miscelánea. Compré un refresco tibio. El dueño me pidió cambio con la mano. Le conté que venía de Santa Aurelia. Me dijo que así ya no se llamaba. Me dijo que lo mejor era no decir su nombre. Me habló sin misterio. Me explicó que abajo del pueblo corrían trabajos viejos, túneles clandestinos de la época en que un grupo se empeñó en sacar lo último de un filón agotado. No fue una mina con entrada y reglas. Fue un panal sin planos. Contó que el día de la fiesta del santo patrón, hace años, cuando la plaza estaba llena, el suelo se abrió en 2 puntos y tragó gente y tragó rescates. Los que vivían allí taparon lo que pudieron. Los que no pudieron, se fueron. Aseguró que a veces, con calma de invierno, se oyen golpes que no son de animal ni de viento. Dijo que no había que contestarles. Dormí esa noche en un cuarto limpio en la cabecera municipal. Me lavé las manos muchas veces porque sentía una harina finísima pegada a la piel. No era calorías. No era polvo de camino. Era otra cosa. En la madrugada, en el techo, sonaron 3 golpes. Eran leves, tan leves que uno podría culpar a la madera. Me dije que era la madera. Me repetí que era la madera hasta que me quedé dormido.
Al día siguiente renuncié a entrar solo a lugares borrados del mapa. Terminé el contrato meses después y cambié de trabajo. Creí que eso bastaría para dejar atrás a Santa Aurelia. No bastó. De vez en cuando, en casas donde viví después, en departamentos con pisos de cemento pulido, en habitaciones de hoteles con alfombras sin historia, oí golpes. Nunca eran metálicos. Nunca eran de madera. Siempre eran sordos y ordenados. 3, 2, 1. Una madrugada me descubrí contando otra vez. Me vi a mí mismo al borde de un brocal que no estaba, con la palma apoyada en una viga que no existía, sintiendo un eco que no subía. Comprendí que uno no se trae a los muertos. Se trae a su costumbre. Sé que el cerro sigue ahí. Sé que si alguien insiste podrá llegar. No daré coordenadas ni rutas. No por miedo a que se rían de mí, sino por respeto a quienes viven todavía en ese borde y a lo que quede debajo. A veces imagino que las formas de polvo siguen alineándose en el patio de la escuela a la hora en que antes sonaba la campana. A veces pienso que los golpes son una lista de asistencia, un conteo sin fin. Si alguien decide ir, que entienda esto. No todo lo que llama desde abajo quiere ayuda. A veces quiere compañía. Y la paciencia de la tierra es más grande que la nuestra. El niño sin lodo. No sé si esto es leyenda o memoria, pero desde entonces me acompaña como una astilla. En 1997 vivía con mi madre en San Ignacio, Sinaloa, un pueblo de calles de tierra. A las afueras había un jagüey que en lluvias crecía hasta morder la vereda. Tenía 7 años. Ese día mi madre fue a la presidencia a arreglar papeles. Me distraje con un cartel y, cuando volteé, ya no la vi. Llamé su nombre, nadie respondió. Decidí volver a casa por la ruta que conocía, Callejón de los Naranjos, taller de herrería, camino junto al jagüey. Lancé piedritas desde la orilla y vi cómo los aros se cerraban. Entonces lo vi. Al otro lado, por donde la zanja deja caer el agua, estaba un niño. Un poco mayor que yo, quizá de 10. Vestía de blanco, camisa lisa, pantalón. Fui hacia la zanja por donde bajaba el escurrimiento. Ese canal hacía una garganta de tierra floja. Uno podía bajar por ahí para tocar el filo del jagüey con la punta del zapato. Me asomé y el niño ya estaba abajo, plantado sobre el lodo. Me miraba como si llevara rato esperándome. No habló. Inclinó la cabeza y con la mano me indicó que bajara. Di un paso. El pie se hundió casi hasta la suela. El lodo estaba frío. Saqué la pierna con esfuerzo, dejando un hueco con la forma del guarache. Pensé en mi madre viendo la mancha en el pantalón. Negué con la cabeza. El niño insistió. Caminó hacia la lengua de agua, pasó por encima y, sin ensuciarse, se plantó en una zona brillante, como un espejo. La tierra se pegaba a todo, menos a su ropa. Dije que no, apenas en un hilo de voz. Entonces el niño se volvió de espaldas, pero sin quitarme la mirada, y comenzó a internarse. El agua le subió por las pantorrillas, luego por las rodillas, luego por el vientre. Hubo un segundo en que solo flotaba su cabeza. Después desapareció, como si el agua cerrara la boca. Me quedé contando sin saber a qué. 5 minutos, quizá más. No hubo gritos ni chapoteos. No me acerqué al borde. Seguí a casa con un frío pegado a los omóplatos. Mi abuela estaba en el patio. Le conté lo que vi. No se rió. Miró mis zapatos, mordidos de lodo. Dijo que era bueno que no me hubiera metido. Mi madre llegó, me regañó por haberme ido solo y se quedó callada cuando escuchó el resto. No pregunté cómo sabían. Mi abuela dijo que, años atrás, un muchacho de la colonia de arriba se había perdido en el jagüey.
Lo encontraron cuando bajó el nivel, atrapado entre raíces, con la ropa intacta. Con el tiempo varios aseguraron ver a un niño de blanco en la orilla, sin manchas, siempre lejos. Las madres cambiaron de ruta y amarraron listones rojos a las muñecas de los pequeños. Nunca supe el nombre del muchacho. Desde entonces soñé con el borde del jagüey. No eran gritos. Era la insistencia del golpeteo en la lámina, un espejo oscuro con una sonrisa que no se moja, mis pies hundiéndose y una fuerza suave que me obligaba a quedarme quieto. Pasaron los años. Rellenaron parte del jagüey y encima hicieron una cancha y un kiosco. Aún así, en tormenta, el agua buscaba su sitio y el piso se abombaba. Yo, ya de 19, regresé al pueblo para la boda de un primo. De noche pasé por ahí. El alumbrado hacía una claridad dura y la sombra de los mezquites parecía más negra. Escuché un chasquido, como de suela que se despega del barro, repetido sin prisa. Pensé en un perro, pero no había salpicaduras. Era un paso, pausa, otro paso. El ruido venía de la orilla vieja. Me acerqué. En el charco frente a mí apareció la camisa blanca reflejada. Levanté la vista y no había nadie. Bajé la vista y la camisa seguía ahí, flotando. No hablé. Las palabras pegan la realidad a lo que nombran y no quise coser nada. Di un paso atrás. La suela resbaló. La tierra se dio en pedazos como si hubiese estado esperando mi peso. Un perro callejero se atravesó entre mi pierna y el borde. Me mordió el pantalón y jaló con un gruñido. Recuperé el equilibrio. El perro me soltó y se fue. Al día siguiente, un vecino comentó que alguna vez quisieron colocar una placa con el nombre del muchacho y que la familia se opuso. Decían que nombrarlo era abrirle la puerta. El jagüey no mancha a los suyos, remató. El limpio vuelve porque no aprendió a ensuciarse. Ahora, cuando visito San Ignacio, paso por el parque. El piso se hincha cuando llueve y se dibuja el aro pálido del borde antiguo. Hay niños corriendo, madres con sombrilla, muchachos bebiendo a escondidas. En medio, si uno se queda quieto y baja la cabeza, oye pasos rítmicos en el agua que no está. No son de nadie visible. Son de algo que aprendió a no hacer ruido salvo cuando llueve. No sé quién era ese niño, si el mismo de la historia de mi abuela o una copia que el agua se inventó para no estar sola. Sé lo que vi, una ropa blanca que no aceptaba la tierra de mi pueblo y unos ojos que no parpadeaban en el espejo. Sé también que no me llamó por mi nombre. Me hizo un gesto que cualquiera entiende de niño. Y que el agua, paciente, siempre haya modo de llenar lo que cree suyo. Si no me ensucié aquel día, no fue por obediencia. Fue porque algo me sostuvo desde abajo y no me dejó dar el paso. Cuando llueve fuerte, la cancha se cubre con una lámina de agua. Entonces reaparece la camisa en el reflejo y con ella una sonrisa que siento más cerca de la garganta que de la superficie. Dura lo que dura la tormenta. Luego el piso se seca. Sé que la boca sigue abierta debajo del concreto, esperando la estación propicia. No he vuelto a tirar piedras. Paso de largo, con la vista al suelo, sin provocar círculos en ningún espejo. No por miedo a verlo, sino por miedo a que, al fin, la ropa de alguien se manche y la invitación se dé por aceptada. Ese día, si llega, no necesitará llamarme. Bastará con medir mi peso sobre la misma orilla y recordarme lo único que no se borra, la blancura inexplicable, el lodo que se apartaba y la manera en que pudo caminar hacia mí sin ensuciarse. Forasteros. En 1998 yo no viajaba por placer. Me ganaba la vida como topógrafo para una empresa que reparaba caminos estatales, y esa semana me tocó medir un tramo perdido entre la Sierra Baja de Zacatecas y la llanura que ya huele a San Luis Potosí.
Me acompañaba mi hermana Alma, porque a veces aceptaba trabajos de fotografía y quería practicar con pueblos viejos. No llevábamos niños ni grandes planes, solo una camioneta con equipo, un plano arrugado y la idea de dormir en el primer lugar con llave que encontráramos. El calor de agosto se pegaba al vidrio como si fuera otro cristal. La aguja de temperatura subió sin prisa y la camioneta empezó a quejarse en las subidas. No había señal en el teléfono ni estaciones de servicio abiertas a esa hora. Nos orillamos bajo unos mezquites resecos para dejar descansar el motor. Cuando arrancó de nuevo, avanzó a tirones hasta que un letrero de lámina se levantó entre el polvo, San Isidro de las Cruces. El nombre se veía repintado encima de algo más antiguo. Debajo, con plantilla, población 147. Entramos por la calle principal. Casas bajas de adobe, puertas desconchadas, un campo de fútbol que era pura tierra. Había ropa tendida que no flameaba, como si el viento evitara ese sitio. Vimos una tienda con la cortina a medias y un hombre sentado en una silla de plástico, sombrero ladeado, la cara hecha de líneas. Le pedí agua para el radiador y un cuarto por esa noche. El hombre no sonrió ni se molestó, levantó la barbilla hacia la plaza. La casa de la maestra, dijo. Está vacía. Pagamos por 2 botellones de agua y él nos dio, sin que se lo pidiéramos, una llave oxidada atada a un llavero de cuero cuarteado. Dijo el régimen de siempre, cerrar bien, no llamar la atención. Agregó, mirando el cielo pálido. Cuando suene la campana, nadie en la calle. Alma me miró sin teatralidad, con ese gesto corto de ya escuchaste. Caminamos a la plaza. La casa de la maestra era un rectángulo de adobe con un pasillo que olía a hierbas secas. En las paredes había recortes de periódicos amarillos, fotos de grupos escolares con fechas borradas. En el patio, una pila con agua turbia. Abrimos el cuarto de la esquina, había 2 catres, una mesa y una ventana que daba a la calle. Sobre la mesa, una libreta con la palabra registro escrita a mano. Revisé por curiosidad, nombres antiguos, letras torpes, ocupaciones sencillas. Los últimos renglones no eran nombres, solo guiones, como si alguien hubiera querido tachar el vacío. La campana de la iglesia sonó a las 6, pero fue un golpe ciego, amortiguado. Salimos a ver. El campanario estaba envuelto con telas negras, como si la campana llevara un abrigo. Un perro cruzó la plaza sin ladrar. A esa hora, en cualquier pueblo de México, hay niños, música de una ventana, el golpe de una cuchara contra la olla. Aquí no. Solo la quietud de una foto tomada con larga exposición. Conseguimos tortillas frías y un poco de queso en la tienda. El hombre nos cobró sin mirarnos. En el mostrador había frascos con agua lechosa y cintas atadas al cuello, como si fueran lámparas enfermas. Un papel pegado con cinta decía, no se cambian monedas. No se recibe foráneo de noche. Lo leí y sentí el detalle clavarse como espina, pequeñito y certero. De regreso, el calor bajó de golpe. El cielo se volvió un techo de plomo y el polvo atrapó la luz. Cerramos bien. A falta de radio, cenamos en silencio. Alma le tomó fotos a la libreta, a los recortes en las paredes, maestros rurales reconocidos, equipo campeón de béisbol 1977, se inaugura el nuevo pozo, todo con esa alegría vieja que no coincide con el presente. Cuando se fue la luz, nos quedamos con 2 linternas y una vela, los sonidos del pueblo apagados como si alguien los hubiera metido en un cajón. A las 10 escuché pasos afuera. No era el paso cansado de un borracho ni el trote de un animal. Eran pasos cuadrados, medidos, como de gente alineada. Abrí apenas la cortina. Frente a la puerta, en el suelo, había un círculo de polvo más claro que la tierra, como ceniza tamizada. Y una hilera de piedritas hasta la esquina, formadas con cuidado infantil. Me alejé de la ventana.
Alma no me preguntó nada. Encendimos otra vela. La cera derramó un hilo amarillo que avanzó como una víbora lenta. El primer golpe fue en la ventana. Luego otro, abajo, contra la base de la puerta. No eran piedras grandes, sonaban como semillas contra lámina, insistentes, rítmicas. Me acerqué con la linterna. Por el vidrio pude distinguir una sombra más oscura que la noche, quieta, adosada al muro. Cuando apunté el haz hacia el patio, no vi a nadie. Solo el círculo de ceniza, intacto, y sobre él, 3 objetos que no habían estado ahí, una liga de pelo con cabellos largos, un diente suelto, una estampita rota de San Isidro con los bordes chamuscados. No quise darle nombre a lo que sentí. El miedo te empuja a bautizar las cosas, a inventarte explicaciones, y a veces eso las vuelve más sólidas. Decidí que eran bromas de pueblo y ya. El corazón no me obedeció. Pasó una hora en la que no pasó nada. Luego, un murmullo en la calle, como si muchas personas hablaran sin sacar las palabras. No eran insultos, tampoco rezos. Un trazo continuo, sordo, que resbalaba por la pared. El aire olía a metal. Alma y yo nos sentamos en el piso, espalda con espalda. Dejó la cámara en la mesa y juntó las manos, no rezando, solo juntándolas. Afuera, el murmullo se acercaba y se alejaba, como si circundaran la casa siguiendo la hilera de piedritas. Pensé en la campana envuelta, en las botellas de agua lechosa, en la libreta con guiones. Algo se sujetaba al orden de ese pueblo, algo que necesitaba sus reglas. A medianoche se oyó una sola palmada. Luego silencio. Y luego las cosas pequeñas, el roce de algo sobre la madera, una canica rodando hacia la puerta, un hilo que se tensa. Metí la mano por debajo del catre y saqué el gato hidráulico que siempre traigo. No por heroísmo, por costumbre. Quien trabaja en carretera aprende a moverse con herramientas en vez de palabras. Acerqué la mesa a la puerta, como si eso bastara. Miré la libreta una vez más. Debajo del último guión, un rastro de grafito quiso escribir algo y se detuvo a medio camino, como si la mano hubiera cambiado de idea. A la 1, la camioneta sonó. Primero un portazo suave, como si alguien probara las manijas. Después, el cofre. Me lancé a la ventana. Vi sombras alrededor del vehículo, demasiadas para contarlas, piernas tranquilas que nunca se traban. La linterna alcanzó a iluminar brazos con mangas remangadas, manos negras de tierra. Nadie corrió. Nadie se escondió. Simplemente dejaron de tocar la camioneta. En el faro, pegado con saliva, había un mechón de pelo amarrado con hilo rojo. Bajé la linterna. La apagué. El pueblo nos devolvió la oscuridad. No sé en qué momento me dormí, si es que dormí. Desperté con la primera claridad del día y la espalda entumida. Salí al pasillo. El patio estaba barrido, limpio, como si lo hubieran pasado por agua. El círculo de ceniza había desaparecido. En la mesa, a un lado de la libreta, había una moneda de 10 pesos de las grandes, de las que ya casi no circulaban. Tenía marcas de uñas, pequeñas lunas rasguñadas alrededor del sol. Quise arrancar de inmediato, pero el capricho de la camioneta no entendía mi miedo. Al abrir el cofre vi una cosa simple y cruel, el cable de la bobina se había cortado con una tijera. El corte era limpio, sin esfuerzo. En el piso, al centro de la mancha de aceite, una tira de plástico blanco con las letras CB. Pude arreglarlo con cinta, pero tenía que conseguirla. Fui a la tienda. El hombre estaba igual que la tarde anterior, como una escultura de carne. Cinta eléctrica, dije. La sacó sin preguntar. Pagué más de lo que valía, porque no tenía manos para regateos. El hombre dejó el cambio sobre el mostrador, no mi mano. Antes de retirarlo, su dedo tocó la moneda con un gesto lento, breve.
No pronunció la frase que yo esperaba, que no saliéramos de noche, que no nos metiéramos donde no, dijo otra, con su voz grave como piso de madera. Aquí ya no se anota nadie. Volví, pegué el cable, limpié el mechón del faro con un trapo, guardé la moneda sin saber por qué. Le dije a Alma que nos fuéramos, que sin desayunar, que ya. Ella asintió. Mientras cargábamos las cosas, noté detalles que la noche había escondido, cruces talladas en las jambas, pintura negra tapando antiguos números de casa, huellas infantiles marcadas en cemento fresco como si fueran nuevas, aunque estaban endurecidas. En la plaza, un grupo de mujeres arrastraba cubetas hacia la pila con el agua turbia. Nos miraron sin hablar. Tenían los labios apretados, la piel de las manos como papel. Una vieja sostenía un rollo de alambre. Nadie sonrió. Nadie pidió nada. Arranqué. La camioneta respondió. Alcanzamos la salida pasando por el letrero con la población. Al reverso, pintado con aerosol, había un triángulo con un punto al centro y una fecha, 1981. Tomamos la terracería. En el retrovisor, San Isidro de las Cruces se volvió un rectángulo de polvo, un dibujo que solo existe mientras lo ves. Cuando por fin conectamos con la carretera, el mundo regresó como si siempre hubiera estado ahí, un tráiler, un taxista con cinta en el espejo, una parada con refrescos calientes. En la gasolinera de la cabecera municipal me atendió un muchacho con gorra. Vio el hilo rojo que aún me quedaba pegado en el parabrisas y con la naturalidad de quien comenta el clima soltó una frase que no necesitaba respuesta. No conviene quedarte donde te piden silencio. No le conté nada. Ni a él ni a nadie. Volvimos a la oficina con el levantamiento incompleto. No regresé a ese tramo. Alma reveló sus fotos semanas después. Las de la plaza salieron casi negras, incluso las de mediodía, como si la cámara se resistiera a ese sol. La libreta, sin embargo, se veía nítida, todas las manos plasmadas en nombres viejos y guiones, salvo un detalle que se me quedó pegado a los párpados, en el borde inferior del cuadro, fuera de foco, había una uña infantil que apenas alcanzaba a tocar el papel. La mirabas y no sabía si empuja o si sujeta. Desde entonces, cuando manejo de noche y el mundo se vuelve ese túnel de luz encerrado por nada, repaso una regla que no está escrita en ningún manual de caminos. No es sobre mapas ni sobre gasolina, no se aprende de ingenieros ni de policías. Es más simple y más dura. Si un pueblo cuida sus sonidos como si fueran aves en jaula, si la campana no suena, si el agua se guarda en frascos lechosos y las piedras marcan senderos diminutos a las puertas, no eres bienvenido. No preguntes por qué. No insistas. No te anotes. Y si ves tu nombre asomado en una hoja donde no lo escribiste, arranca, aunque el motor escupa fuego y la aguja te mienta. Cada tanto me encuentro la moneda vieja en el cajón. No la tiro. No sé por qué. La he llevado en el bolsillo en 2 o 3 encargos largos. A veces la siento tibia, como si alguien la hubiese apretado hace unos segundos. Quizá es puro nervio, pura sugestión. O quizá es un recordatorio sin firma, una manera de decirme lo obvio, que nunca fui de ahí, que nadie que llega lo es, y que hay lugares que no te expulsan por odio, sino por costumbre. Que lo que sea que guardan no quiere testigos, solo ausencias. No hemos vuelto a San Isidro de las Cruces. No aparece en mis mapas nuevos. Busqué el nombre en un censo viejo y estaba tachado con tinta. Tal vez lo rebautizaron. Tal vez sigue ahí, detrás de otra lámina repintada. A veces, cuando la noche es más grande que su botella, creo escuchar aquella palmada única, seca, dada desde un cuarto vecino. Entonces cierro la ventana sin mirar afuera, apago la luz, guardo la moneda en el puño y repito en silencio la frase que no me dijeron, la que aprendí, nadie de nosotros es de aquí. Y duermo, si se puede llamar dormir a esa vigilancia con ojos cerrados. Porque hay pueblos que no se visitan, te atraviesan,
te dejan pasar como a un viento cansado, y sigues vivo solo porque no te pidieron tu nombre. Los niños quietos. No voy a escribir el nombre de ese pueblo. No es por darle misterio a lo que viví, es por respeto a los pocos viejos que aún barren su polvo y encienden sus veladoras al caer la tarde. Está perdido en una serranía seca del norte, a 1 hora y media del pavimento más cercano, y si alguien con ansias de grabar exploraciones lo encontrara, sería el fin de su calma. Lo que voy a contar sucedió en el verano de 2009, cuando regresé después de muchos años por una razón simple y práctica. Me contrataron para levantar coordenadas del trazo de un camino rural. Quise creer que sería un trabajo más, un regreso sin fantasmas. No fue así. De niño, mis padres nos llevaban a mi hermano y a mí cada julio. Íbamos en una camioneta vieja que subía con paciencia entre nopales y mezquites. El pueblo era ya entonces una sombra, 8 casas con humo de leña, una capillita con esbotos desteñidos, un molino detenido para siempre y una escuela con pizarrón de piedra. La libertad era absoluta. Pedaleábamos nuestras bicicletas por las calles de tierra, contábamos lagartijas al sol, escuchábamos el rumor hueco del viento colándose por las ruinas. No había perros que ladraran a extraños ni niños con quien jugar, salvo 3 que vivían, o eso creíamos, en la casa del borde, una casona baja, con paredes blanquísimas cuarteadas y un patio de tierra donde un árbol retorcido daba sombra. Los veíamos ahí, inmóviles a ratos y luego caminando en línea recta de un punto a otro como si siguieran marcas invisibles. Nunca respondieron a nuestros saludos. Nunca gritaron. Tenían una seriedad que no correspondía a su tamaño. A los 10 años me atreví a acercarme más. Recuerdo el calor pegándose a la piel y la llanta de mi bici haciendo un ruido blando. Cuando levanté la vista, una mujer miraba desde la ventana. No la llamo anciana porque hay rostros que no tienen edad. El suyo era una especie de máscara arrugada, sin expresión de cansancio ni de ternura, solo una hostilidad seca que me atravesó como si el vidrio no existiera. Los 3 niños, detrás de mí, giraron a la vez y se metieron a la casa. No hubo puerta que chirriara ni pasos que sonaran. Solo el polvo que levantaron sus plantas. Di la vuelta y me fui sin avisarle a nadie. A esa edad uno confunde el miedo con la vergüenza. Mi hermano vio a la mujer otro día y también echó a correr. Nuestros padres nos dijeron que en ese pueblo ya no nacían niños. Lo creímos a medias. La casa del borde siguió formando parte del paisaje de nuestros veranos como se acepta un cerro o un alambre de púas, sabiendo que está ahí y evitando rozarlo. El trabajo de 2009 fue la excusa para volver. Yo ya no era ese niño. Llevaba la mochila con GPS, libreta y baterías, dormía en una habitación de adobe y techo de lámina, y comía tortillas gruesas que me hacía una tía lejana que aún resistía en el pueblo. Me recibieron con desconfianza educada, pocos apellidos y demasiadas historias hacen eso. La tía me advirtió que no anduviera de noche. La polvareda baja con la luz, dijo, y el camino se hace otro. Asentí sin burla. Sabía que en lugares así, las indicaciones tienen el peso de una ley que no está escrita. Apenas puse un pie con el trípode en la calle, el pueblo me devolvió esa precisión que había olvidado, el olor a sol rebotando en la cal, el zumbido de insectos, los techos de 2 aguas con alambres esperando ropa que ya nadie lava, el silencio de patio después de la hora de comida. Trabajé con prisa. El trazo que les habían prometido podría, si es que llegaba a construirse, evitar que en la temporada de lluvias quedaran aislados. Relevé los puntos cercanos a la capilla, el cementerio pequeño como una maqueta, la arboleda del arroyo seco, y dejé para el final el borde del pueblo. Busqué la casa solo para constatar que mi memoria no la había inventado. La encontré igual y menos. Las paredes resistían, el árbol seguía de pie como un brazo torcido. No había huellas recientes.
Crucé el patio porque el trabajo lo exigía, porque necesitaba cerrar un perímetro. Me detuve bajo la ventana. No hubo mirada. Solo telarañas como mallas, una cortina que alguna vez fue azul y ahora era polvo. Coloqué el prisma en el ángulo donde el zaguán formaba sombra. Fue entonces cuando los vi. 3 niños en el mismo sitio donde solían estar, a unos metros, entre la línea del árbol y la cerca caída. No pensé ni en edades ni en rasgos. Pensé en la manera en que ocupaban el espacio. El más pequeño sostenía algo en la mano, una pelota hecha de trapo o de nudos. El del medio miraba fijo hacia el cerro. El mayor tenía los brazos pegados al cuerpo como un soldado. Me vieron y no se movieron. El miedo a veces no sube como olas, sino que te pisa la nuca, ligero, para recordarte que hay límites. Respiré hondo para no perder el pulso del equipo y recogí lo mínimo. Me dije que eran hijos de algún ranchero alejado que quizá usaba la casa como resguardo cuando bajaba por víveres. Volví al cuarto antes de que la sombra se tragara los bordes. Esa noche, la tía calentó café y me dejó un plato de frijoles. Comí sin hambre. Intenté escribir en la libreta el progreso del día, pero cada vez que pensaba en la casa y en los niños, la pluma se me detenía. El pueblo se apagó temprano. En lugares así, la oscuridad es un objeto que alguien coloca sobre el techo, pesado y definitivo. A medianoche, las campanas de la capilla sonaron una sola vez. No hay reloj ni misa a esa hora. Me quedé sentado en la cama con la espalda pegada a la pared. Un perro a lo lejos lanzó un ladrido y luego nada. A la mañana siguiente salí antes de que el sol se pusiera vertical. Tenía que terminar. Decidí bordear la casa sin entrar al patio. Al pasar frente a la ventana, el vidrio devolvió un brillo diferente. Fue un reflejo, me dije. Más adelante, cerca del límite donde el terreno se quiebra en una cañada, encontré algo que no tenía por qué estar ahí, la bicicleta azul de mi hermano, esa con la que habíamos hecho polvo el aire años atrás. Oxidada, con el manubrio torcido, la llanta trasera sin aire, pero la mía, la suya, con un raspón en el cuadro que yo mismo le hice con una piedra. El resto de mí se quedó quieto y el resto del mundo siguió. No toqué la bicicleta. Anoté un punto fijo que no necesitaba y me alejé. Llegué a la capilla. Alguien había encendido 2 veladoras frente a un esboto que nunca había visto. No tenía fecha nueva. El dibujo era torpe pero claro. 3 niños de pie en un patio, una mujer detrás de una ventana, y la figura mal hecha de un joven con una mochila y un tubo a la espalda. No estaba firmada. Aspiré el olor a parafina. Me temblaron las manos. No dormí esa noche. En la madrugada, sin luces, vi pasar por la calle una procesión que no hacía ruido. Eran sombras con cuerpos, con pasos, con dirección. No giraron a verme. Yo tampoco quise contar cuántas eran. Supe con una certeza que no explica nada que iban hacia la casa del borde. Esperé a que amaneciera con la frente fría. El último día debía cerrar el levantamiento con un punto sobre el patio. El trabajo no admite supersticiones, me repetí. Crucé con la cinta y el prisma. El polvo no crujió. Sentía mi espalda esa presión antigua, no de mirada sino de presencia. Coloqué el prisma en el mismo ángulo de antes. Cuando me giré para tomar la lectura, la ventana estaba descubierta. No se corrieron cortinas ni se abrieron postigos. Fue un estado, adentro había alguien. No vi ojos. Vi una oscuridad compacta pegada al vidrio, como si en lugar de cuarto hubiera un pozo. Los niños estaban otra vez donde les correspondía en ese tablero secreto. El más pequeño, ahora lo vi, no sostenía una pelota. Era un ovillo de cordel con cintas, como esos que se dejan en cruces para amarrar promesas. No corrí. Salí del patio con el paso que se usa cuando uno no quiere provocar a un perro. Terminé lo que pude en la capilla,
el cementerio y la arboleda. A las 3 de la tarde, con el sol en su furia, sentí que el pueblo había decidido que ya era suficiente. Guardé el equipo. Despedí a la tía que no preguntó nada. Tomé la brecha. En el primer cruce, el camino se partía en dos y uno de ellos volvía hacia el pueblo. Escogí el otro. 5 minutos después, la capillita asomó detrás del mezquite. Repetí la elección 3 veces. A la cuarta, me detuve y esperé a que el polvo bajara del todo. Entonces apareció un sendero que yo no había visto nunca, más recto, más firme, como si siempre hubiera estado ahí esperando a quien supiera cuándo tomarlo. Lo seguí sin pensar. Llegué al pavimento con el corazón follando en el pecho. En la ciudad descargué las coordenadas y revisé las imágenes que, por costumbre, tomaba en cada punto. Casi todas estaban como debían. Menos 2. En una, la casa del borde salía completa, con la ventana abierta y las paredes más blancas que en la realidad. En la otra, yo estaba en el patio con el trípode y los niños detrás, y el cuerpo de una mujer en la ventana no era una mujer sino un hueco con forma de mujer. No había ojos ni boca ni nada que pudiera imprimirse en un espejo, solo el contorno exacto del aire encapsulado por años. El ovillo del pequeño parecía brillar. En el borde inferior, algo me congeló, una marca de tiempo que no correspondía. La cámara insistía en que esa imagen había sido capturada en 1994. Borré las fotografías. Nadie me obliga a probar lo que vi. Entregué el reporte con las líneas rectas que requieren los ingenieros y con los puntos listos para un camino que tal vez nunca harán. No volví. No busqué en foros, no pregunté a gente que cree saber. Guardo todavía la certeza de que el pueblo se defiende borrando nombres, doblando brechas y regresando objetos que uno deja atrás para que recuerde que pertenece a su polvo. A veces, de madrugada, la campana suena una vez en mi sueño. A veces, en un parque cualquiera, veo a 3 niños parados sin hablar, alineados como marcadores, con una seriedad que corta el aire. Entonces, sin mirar ventanas, cambio de ruta. No compartiré el nombre. Algunos lugares se protegen solos. Otros te piden que los cuides. Este hace ambas cosas. Y yo le debo el favor de seguir aquí. La noche hueca. No crecí en un hogar de leyendas, pero sí con la sensación de que había palabras que convenía no pronunciar. Aprendí a medir el volumen de mi voz en la mesa, a no llamar a nadie por su nombre después de medianoche, a apagar la radio cuando el viento se metía por las rendijas como si anduviera buscando algo. Nunca entendí de dónde venía aquella prudencia hasta el año 2007, cuando acepté un trabajo de topografía en la Sierra de Durango y vi con mis propios ojos un pueblo que no aparece en los mapas, un lugar hecho de adobe y polvo que todavía respira aunque no tenga habitantes. Yo era responsable de trazar una variante para una línea de transmisión. Llevaba un GPS viejo, libretas, baterías de sobra y la camioneta con la caja llena de estacas. Nada heroico. Mi ruta pasaba por pequeñas rancherías y, más al fondo, por una cañada sin nombre en los documentos. Un puestecito de comida junto al camino fue la última parada antes de internarme. La señora que atendía evitó mirarme cuando pregunté por veredas. Me extendió un vaso de agua tibia y dijo algo que entonces no quise entender: guárdese la voz en el valle. Yo asentí como asienten los que no creen. El primer indicio llegó al atardecer. El aire cambió, más pesado, como si al bajar por la cañada caminara dentro de una iglesia derruida. Dejaron de escucharse los insectos. Una plancha de tierra abierta dio paso a edificaciones hundidas hasta media ventana. Reconocí el estilo de los pueblos viejos: muros con paja, dinteles de mezquite, patios con aljibes semicolmatados de arena. Lo raro no era la ruina, sino el orden, las puertas cerradas por dentro con sogas todavía tensas,
mantas clavadas sobre rendijas, montones de sal apilada como pequeños conos en las esquinas. Todo parecía preparado para una ausencia larga, no para un abandono precipitado. Entré a la primera casa empujando de hombro. El cuarto principal tenía una cama de varillas sin colchón, un cuadro volteado contra el muro y, en el suelo, una hilera de tablillas de piedra blanca, del tamaño de una mano, con palabras a medio grabar. No eran oraciones, eran pedazos de nombres: Well, Lina, Man. Pensé en bautizos, en promesas a medias, en alguien que no supo escribir y dejó las letras incompletas. Tomé una para verla de cerca. No pesaba nada. Al girarla, sentí en la palma un soplo frío, como si a través de la piedra respirara a alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Me fui de esa casa con 2 tablillas en la bolsa, sin saber por qué me las llevaba. Continué por la calle principal. Había marcas de ceniza en los umbrales, pequeños círculos y cruces que atravesaban las jambas, y ramos de espinos secos amarrados con hilo rojo. En la escuela, el pizarrón conservaba un alfabeto escrito con tiza y, bajo la ventana, un recipiente de barro lleno de sal húmeda. En la capilla, la campana estaba descolgada y apoyada sobre unos ladrillos, envuelta en trapos como si alguien la hubiese silenciado a propósito. Al fondo de la nave había un pozo cubierto por una tapa de madera con piedras grandes encima. Todo, absolutamente todo, parecía haber sido sellado. La luz se fue deprisa. Decidí pasar la noche en la camioneta, estacionada en el borde del caserío, lejos de los pozos y de la capilla. Preparé un sándwich sin hambre y escribí en la libreta la hora, las coordenadas, el croquis de las calles. El valle no era un vacío, era una garganta. Cuando el viento bajó, lo escuché meterse por las rendijas como si soplara adentro de una botella enorme. Ese sonido hueco se volvió constante, una nota grave que vibraba en el volante y en las varillas. No era la primera vez que dormía en campo, pero aquella vez no hubo sueño, nada más la vigilancia que uno se impone cuando entiende que un lugar tiene reglas que ignoras. Hacia la medianoche empezó lo otro. Primero fueron pasos secos, como de pies descalzos cruzando tierra apisonada. Después, un raspar en los muros, un tanteo torpe, cuerpos que no sabían si estaban adentro o afuera. Me quedé quieto, con las manos tensas sobre las rodillas. Evité pronunciar mi nombre en voz baja, evitaba pronunciar cualquier nombre, sin saberse por qué. Vi sombras pasar por la caja de la camioneta, no caminaban rectas, se acercaban en 4 puntos, demasiado cerca del suelo, y cuando alcanzaban el borde parecían estirarse, alargarse como si no tuvieran articulaciones, y se quedaban escuchando, atentas, no a mí, sino al ruido que yo hacía al respirar. Una idea, absurda y necesaria, me ordenó respirar lo menos posible. Recordé la recomendación en el puesto: guárdese la voz. Comprendí entonces que, en ese valle, el aire estaba ocupado por alguien más, por algo que reclamaba la exhalación ajena. Me tapé la boca con la camiseta y conté ritmos silenciosos. En algún momento, una de las sombras se pegó al medallón y dejó en el vidrio una marca húmeda, como de frente helada. Permaneció allí hasta que el viento cambió, entonces se deslizó hacia el suelo y la perdí entre las llantas. Cuando amaneció no quedaba nadie, pero en el polvo se marcaban rastros dobles, no de pies, sino de rodillas y manos. El día trajo lodo seco en los labios y la certeza de que debía irme. Aún así, la curiosidad pudo más. Regresé a la capilla. Quité 2 piedras de la tapa del pozo y levanté apenas un borde para mirar. Un aire helado subió como el aliento de una catacumba. En el muro interior, a la altura de mis ojos, se veían incrustadas más tablillas de sal, una tras otra, con letras talladas a medias. Me golpeó una imagen: ese pueblo había decidido guardar los nombres bajo tierra. No bautizarlos en agua, sino sellarlos en sal y silencio, como si el acto de nombrar fuese exactamente lo que atraía aquello que rondaba por las noches. Intenté reconstruir una historia con lo que tenía.
Un año sin lluvias, niños nacidos sin que sonara la campana, madres que apenas susurraban, ancianas que indicaban señales con la mano en vez de palabras. Gente que comprendió que el peligro no eran brujas hambrientas ni hombres encapuchados, sino una cosa más simple y antigua, una presencia atenta a la vibración de una sílaba. Quizá no se podía decir un nombre completo hasta la primera tormenta. Quizá la sequía se alargó demasiado y empezaron a faltar los nombres por años. Quizá el pueblo se quedó sin voz y lo único que podía ofrecer era sal, un sustituto mineral de la palabra. Guardé la tapa del pozo en su sitio y quise rezar, pero tampoco me atreví. El rezo también es nombrar. Volví a la camioneta con las tablillas que me había llevado. En la caja se juntaron moscas a pesar de que no había nada para ellas. Emprendí la subida de la cañada y el motor sonaba áspero, como si cada pistonazo costara un esfuerzo inmenso. A medio camino me alcanzó un rebaño con su pastor. El hombre me miró sin curiosidad, apenas inclinó la cabeza. Levanté la mano para saludar y fue entonces que me di cuenta de que llevaba horas sin decir una palabra. Seguí así, sin hablar, hasta conectar con el camino principal, y solo cuando la sierra quedó atrás probé mi voz, me salió como una cosa ajena, oxidada, con un temblor que no conocía. Esa noche volví a mi cuarto de renta en la ciudad. Coloqué las 2 tablillas sobre la mesa, junto al mapa y la libreta. No quería quedármelas, pero menos quería volver a dejarlas en ese pozo. Abrí la ventana para que corriera el aire y me recosté sin quitarme los zapatos. Me despertó un sonido preciso, como cuando alguien sopla contra una rendija de botella. Venía del pasillo, después de la cocina, después de la puerta de entrada. Cada vez que inhalaba, el sonido se acercaba. Cada vez que exhalaba, se pegaba a la madera. Entendí que era lo que buscaba, un nombre. El mío, cualquiera. Una palabra entera con la que amarrarse a una persona. No lo dije. Tomé las tablillas y las envolví en una bolsa de tela. Salí a la calle y caminé sin rumbo hasta una capilla de barrio que conocía por pasar frente a ella. Estaba cerrada. Las dejé al pie del muro, donde los vecinos amontonan veladoras. No prendí ninguna. No pedí nada. De regreso, el sonido hueco me acompañó por cuadras, a veces adelante, a veces detrás, como si no terminara de decidirse. Apenas crucé el umbral de mi cuarto, el soplo se detuvo. La madrugada atribuye lógica a cualquier cosa, pero la mía fue sencilla, devolver aquello que no era mío, no pronunciar nombres durante varios días, dejar que el ruido de la ciudad, colectivo, innumerable, confundiera a lo que me había seguido. Trabajé un mes más en la zona, siempre lejos del valle. Cuando entregué los planos, incluí la recomendación no técnica de evitar la cañada. Nadie me preguntó por qué, las decisiones con números importan más. A veces vuelvo al recuerdo, no con nostalgia, sino con una precisión que asusta. El orden de los conos de sal, el hilo rojo, la campana envuelta, el alfabeto detenido en la pizarra, las marcas de rodillas y manos a la altura de mi espejo. No puedo probarlo, pero sé lo que vi y, sobre todo, lo que aprendí, que hay pueblos que se protegen dejando de pronunciar, que hay silencios que son defensas, no carencias, y que algunos nombres deben existir solo como una presión en el pecho hasta que llegue la lluvia correcta. Desde entonces guardo un hábito que muchos toman por manía. Si viajo, si duermo en casas ajenas, si entro a un cuarto donde hay ecos, respiro por la nariz y cuento sin sonido. No digo mi nombre al presentarme, ofrezco el apellido primero, como un escudo. No hablo en voz alta cuando el viento baja de golpe. Y, por nada, pronuncio nombres de niños en lugares que no conozco, ni repito apodos que acabo de escuchar. En ocasiones oigo ese tono grave, la nota que vibra detrás de los muebles, y me parece sentir, más que escuchar, que algo quiere probar mi aire, saber si soy la clase de persona que llama por su nombre a todo lo que ama. No sé quiénes fueron los que se quedaron allá, si existieron guardianas, si hubo pactos.
Sé que ese pueblo, sin figurar en ruta ni en registro, decidió desaparecer de la boca de la gente antes que desaparecer de la tierra. Y que, a su manera, sigue vivo, una noche hueca tendida entre cerros, una garganta esperando que alguien pronuncie entero un nombre para poder beberlo. Yo no pienso dárselo. Hay secretos que no me pertenecen y, aunque a veces sueño con tablillas a medio tallar, despierto en silencio, con la lengua quieta, escuchando mi propio aliento como si fuera lo último verdaderamente mío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.